Quería compartirles hoy una reflexión que quiero conectar con lo que ya nos dijo la semana pasada la pastora Nelly, y de hecho quiero quedarme con el mismo texto, solo que voy a abrirle un paréntesis más nomás, pero me voy a quedar igual en Marcos capítulo 12, con respecto a lo que nos refería la pastora Nelly, hablándonos del amor, de la importancia del amor, de la importancia de edificar como, con la identidad de quién es Dios. Y en esto, mientras revisaba el texto de lo que ella nos había invitado a compartir, de pronto me ocurre, como tiene esta bendición que tiene la palabra de Dios, que como es viva, es decir, uno no podría decir, bueno, yo una vez leí la Biblia y no entendí nada. No, la Biblia usted la puede leer todos los días y sin que sea relativista, es decir, no va a cambiar de opinión. Cada vez el Señor le va a poder añadir un mayor peso de sabiduría y de entendimiento. Así es que no se canse de leer la Escritura. No es un libro como para almacenar información, sino es que es un libro para darnos formación. La formación del Padre a sus hijos. Y esa consejería está presente siempre. En alguna medida hemos sido injustos con Dios cuando decimos a nuestros hijos, cuando nos equivocamos, y le decimos, bueno, a nadie se nos enseñó a ser padres. Y en realidad eso es una mentira. La Biblia sí dice cómo deben ser los padres. Bueno, a nadie se le enseñó a ser esposo o esposa, en el caso de las mujeres. Está escrito. Entonces sí, nuestro Padre Celestial nos ha dejado una instrucción de vida que es mucho más que mandamientos legalistas, como algunos lo quieren o como algunos interpretan que es nuestro Dios, pensando que cuando Él nos dejó mandamientos nos suena una cosa así como media tirana. Para seguir a Dios hay que seguir mandamientos. Pero los mandamientos del Señor, dice su palabra, que no son gravosos, que los mandamientos del Señor están pensados para edificar la vida de sus hijos, del hombre, y entonces el que los pone por obra va a recibir las bendiciones, los beneficios que están también implícitos en por qué es que el Señor nos ordena a algunas cosas a no hacerlas, negando una cultura que no pertenece a su corazón y proponiendo algunos mandamientos que sí pertenecen a su cultura. Por ejemplo, no matarás. ¿Por qué el Señor da este mandamiento? Porque lamentablemente en la historia del hombre sí existe el pésimo legado que trajeron a la deformación del pecado en la humanidad, y entonces comenzaron a asesinarse, y aunque es parte lamentablemente de la cultura del hombre, en el corazón y en la mente de Dios no existe esto. Entonces por esta razón Él impone, ¿cierto? Suena impositivo, pero es un beneficio para el hombre no asesinar, que en realidad y en estricto rigor, no me quiero meter ahí pues si no voy a terminar en otro mensaje, pero no es matarás, en realidad dice no asesinarás. ¿Ya? Ok, Marcos capítulo 12, en el verso 28 en adelante, ya venía el Señor de algunos debates. Había tenido algunos debates con unos fariseos, había tenido unos debates con los saduceos. Fue un día controversial el del Señor. Y un tercer personaje, un escriba, se le acercó, había estado mirando los debates anteriores y cómo es que el Señor salió adelante con tanta sabiduría. Entonces rebuscó aún más todavía una manera de hacerle una pregunta difícil, capciosa. Las preguntas capciosas siempre van a estar presentes en la vida de la iglesia, de los hijos de Dios. Siempre nos van a hacer preguntas como ¿y quién creó a Dios? Yo me acuerdo cuando era pequeño, siempre me decían, era una pregunta, ¿Dios lo ha creado todo? ¿Hay algo imposible para Dios? Entonces trataban de encontrar un imposible para Dios. Ya, decían los niños, ¿no? Jugando, bueno, que Dios cree una roca más grande que la tierra y la tierra se le viene abajo. Entonces la lógica de los niños era que eso era imposible, entonces Dios no existía. Algo así de infantil somos la humanidad con Dios. Este día el escriba que se acercó a Jesús le hace esta pregunta, súper rebuscada, y le dice, reconociendo que había contestado bien a los debates anteriores, le preguntó,
¿Cuál es el mandamiento más importante de todos, Señor? Y fue lo que nos compartía la pastora. Jesús respondió en el verso 29, el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en ese instante se me abrió una expectativa que no había visto, porque si bien es cierto, se resume aquí todo el criterio del reino de Dios, cómo es que Él propone una cultura de vida en honor a Él. Pero la respuesta la dio desde Deuteronomio 6, capítulo 6, verso 4. Y lo lee textualmente. Si usted busque a alguien, por favor, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y se va a dar cuenta que Jesús está citando lo que entre nuestro medio ha ido adoptando el nombre de el Shema. Los chilenos somos buenos para chilenizarlo. Entonces, para nosotros el Shema es el verso de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice, Shema Israel, en hebreo, que es lo único que me sé en hebreo, hermano, no es que esté alardeando aquí, es lo único que me sé. Por eso en los ceder de Pesaj decimos ya, el próximo año lo vamos a leer, pero en eso ya vamos como en el quinto, pero sí el Shema me lo sé. Dice, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Que significa, Shema Israel significa, escucha Israel, pero si lo vamos ampliando aún más, Shema significa, escucha con inteligencia Israel. O también podríamos parafrasearlo como, escucha inteligentemente Israel. Entonces, me llamó mucho la atención que el Señor diga que el mandamiento más importante, o mejor dicho, lo que podría resumir todos los mandamientos, tienen un punto de partida que está en tenor de mandamiento. Es decir, dijo el Señor que el mandamiento más importante para poder vivir y convivir correctamente con Él debe ser citado en su contexto completo, y el contexto completo es que el Señor es uno. Entonces uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el mandamiento más importante? Y escucha Israel, o Shema Israel, que significa oye Israel, o pueblo de Dios. En el caso nuestro, nosotros estamos más que claros, porque la Escritura dice que en Cristo nosotros fuimos insertados o injertados en ese olivo natural que es Israel, siendo nosotros olivos silvestres. Se nos injertó en Israel y en todo el trato y en las promesas que el Señor le ha dado a su pueblo. Entonces también Shema Israel es para nosotros hoy día, para la iglesia. De los dos pueblos ha hecho uno solo, es decir, Israel... Voy a terminar esto, si no se nos puede enredar. Israel, para ser salvo, necesita reconocer a Jesús como el Mesías. Amén. No es por la sangre solamente, no es porque son israelitas o porque ellos vienen de la religión judía que van a pasar al cielo como si no necesitaran. No. Jesucristo es el Señor, Él es el Mesías, Él es el catalizador, Él es el puente, la puerta, el camino, la verdad, la vida. Jesús es el Señor, el Mesías. Entonces, para que Israel entre a la vida que ha prometido nuestro Padre Celestial, necesariamente tiene que pasar por Cristo, por el Señor. Pero nosotros, el pueblo que no tenía ni promesa, los gentiles, necesitamos al mismo Señor, al mismo Mesías, la misma puerta, y el Señor de los dos pueblos, entrando por esta puerta que es el Mesías, ha hecho un solo pueblo, y eso somos nosotros hoy. Entonces, cuando yo digo que Israel y las promesas de Israel nos pertenecen en Cristo, es literal, porque no habría ninguna otra razón ni motivo para que esas promesas pudieran darnos a nosotros algún tipo de beneficio si nosotros no hubiéramos sido adoptados como hijos de nuestro Padre Celestial, que tiene y viene desarrollando de manera muy ordenada y sistemáticamente cómo es que iba a redimir al hombre, incluido Israel, y después, ¿cierto?, nosotros injertados en él y en las promesas de Israel. No en el sionismo, que son doctrinas que han contaminado en realidad políticamente, filosóficamente, la pureza de la genética o de la sangre que Dios viene desarrollando con Israel. ¿Ya? Bueno, volvamos al verso que estaba mencionándoles.
El más importante mandamiento, dijo Jesús, es este: escucha, Israel, el Señor tu Dios uno es. Amén. Y después dice: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y esto me dio mucha risa, porque el escriba le dijo, como citándose él como él evaluando al Señor, ¿no? Y dice: oh, muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más grande que los holocaustos y los sacrificios. Así que en ese instante él estaba aprobando al Señor. Pero el Señor le responde esto y dice, viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Así que en realidad le dijo: el que evalúa aquí soy yo. Y después de esto nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Volviendo a donde quiero llegar hoy día en compartirles este mensaje, me di cuenta que para obedecer al Señor, la primera actitud que yo debo tener es escuchar antes que hablar. Un problema que tenemos muchas veces, que todavía no dejamos que la persona con la que estamos comunicándonos termine la frase y nosotros ya le tenemos la respuesta. Algo así como que de pronto nos opera, ¿cierto? Y opera primero la lengua en nosotros y después lo que pensamos. Y muchas veces quienes tenemos este problema tenemos que decir: uy, ¿para qué dije esto? Ahora, ¿cómo me devuelvo? ¿Por qué no me quedé callado? Creo que con el Señor, en alguna medida, somos así. La ciudad donde vivimos también nos modela una especie de ansiedad de comunicarse rápido. Somos poco reflexivos porque tenemos que en el día ir dándonos soluciones muy rápidas. Son muy cotidianas, pero van improntando en nosotros una forma de ser. Y esta forma de ser, de ser poco reflexivo, de andar buscando la receta de los 3 minutos, de los 5 minutos, con Dios no resulta. Alguien dijo por ahí: con Dios nunca hay que tener prisa. Primero, porque no lo vamos a convencer de que Él se haga a nuestro ritmo. En segundo lugar, Él es tan Señor, Él es tan soberano, Él es tan seguro de sí mismo, que por eso es que se encargó de decir... Yo me puse a investigar qué era oír con inteligencia. Las definiciones de inteligencia que hoy día se manejan, el hombre ha llegado a la conclusión de que la inteligencia, en términos generales, esta es la gran definición. Dice, es la capacidad que tienen los seres humanos para usar distintos tipos de recursos en honor y en función de darle solución a sus problemáticas. Más o menos esa es la definición de inteligencia, pero el hombre se dio cuenta que hay distintos tipos de inteligencia, es decir, como que la humanidad tiene distintas aristas, que somos tan complejos, la creación de Dios es tan compleja en nosotros, que hay inteligencia emocional. Por ahí un Daniel Goleman se hizo millonario vendiendo unos libros que le hicieron pensar al hombre que tenía que aprender a administrar sus emociones. Y que cómo estaba íntimamente relacionada la vida del alma, la vida de las emociones, con la vida empresarial, por ejemplo. Y él llegó a demostrar, y se hizo millonario porque tuvo buenos resultados, diciéndole a la gente que tenía empresas o que tenía distintos grupos de personas trabajando en honor de una productividad, que si esas personas fueran inteligentes emocionalmente, serían más productivos. Al principio no vendió mucho, pero cuando se dieron cuenta que tenía resultados, se hizo una moda y hoy día no solo hay propuestas de inteligencia emocional, hay inteligencia incluso muscular. Yo no sé, Ian, si los kinesiólogos se inventaron por ahí algunos espacios, están vendiendo algún marketing, pero dicen los entendidos en estas áreas del cuerpo que en realidad los músculos tienden, bueno, conectado obviamente con el cerebro, pero tienden a repetir patrones ya aprendidos. Entonces, los que trotamos algún día, si lo volvemos a hacer, créame, sus músculos lo recuerdan.
no se van a olvidar y van a empezar a actuar de acuerdo. Si se dan cuenta, en alguna forma, sí es inteligente aquello. Es una manera de solucionar los conflictos. Es una infinidad, ni se imaginan la cantidad de inteligencias que ha descubierto el hombre con los cuales anda buscando darle soluciones a su vida. Pero la inteligencia del Señor es diferente. El apóstol Pablo creo que es el único escritor, y ya gracias al Señor, obviamente la van a tratar de imitar, pero de la inteligencia que habla la Escritura, y el apóstol Pablo le da un nombre, dice, literalmente, es el único que habla de la inteligencia espiritual. Dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos un recurso que no tienen los que no son hijos de Dios, y este recurso es la inteligencia espiritual. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? Es la manera de solucionar los conflictos que podamos tener, pero con una vida y recursos que no están en ninguno de los ambientes naturales, solo proceden de Dios. Y ahí fue donde me encontré, en Proverbios dice que la inteligencia en realidad es el Señor. Para hacerla corta la historia, ¿no? Entonces cuando el Señor dice, escucha Israel, o oye con inteligencia pueblo de Dios, significa el Señor te va a hablar, pero Él te va a explicar lo que te está hablando. Porque donde casi siempre fallamos es que interpretamos, mira, Dios nos habla. Si el problema no es que Dios sea mudo. Cuando el Señor dice, escucha Israel, es porque Él no tiene que justificar que sabe hablar, que sabe comunicarse. Pero parece que los que tenemos problemas en el entender lo que Dios nos dice, es que escuchamos, podemos oír a lo mejor, pero sin inteligencia significa que el recurso de cómo es que Dios se va a interpretar en nosotros, no lo tenemos desarrollado como cultura de vida, y eso induce a un error permanentemente, y aunque parezca extraño, todo esto va a incidir en la manera en cómo nos relacionamos, con 3 tipos de relacionamientos que son diseñados por Dios, para mostrarse Él a sí mismo, pero estos 3 tipos de relacionamientos están incluidos en estos mandamientos. El primero dice, amarás al Señor. Así que hay un tipo de relacionalidad que te propone el Señor con Él, directamente con Él. Pero al Señor no le interesa esos místicos elevados, así como raros de las congregaciones a veces. No, yo solo hablo con el Señor. Y desarrollan una especie de relacionalidad tan impresionante, increíble con Dios que nadie los entiende. Suenan raros, son como excéntricos y les gusta esa posición de exclusividad. Pero con Dios no es así, porque el que oye con inteligencia, lo primero que descubre que Dios es una unidad plural. El otro misterio que está ahí inserto es que cuando el Señor dice, el Señor tu Dios, uno es, en hebreo usa la palabra Ejad. Adonai, Ejad. Adonai significa mi Señor o el Señor. Adonai, mi Señor, es Ejad, es una unidad compuesta. No es uno solamente, como quisieran plantear, por ejemplo, los judíos ortodoxos dirían, bueno, eso demuestra que Jehová es uno solo, o Yahweh es uno solo. Pero ¿qué hacemos con la realidad de que Jesús asumió que lo adoraran y no dijo que estuviera mal? Literalmente asumió que Él es Dios. Bueno, si Él es hijo de Dios, es Dios. Es tan sencillo como eso, ¿no? Porque, por ejemplo, tú tienes hijos y no te salió otra especie. Entonces el Hijo de Dios tiene que ser la misma naturaleza de Dios, su Padre. Entonces el Hijo es Dios. Entonces fíjate, cuando dice Adonai Ejad, cuando dice mi Señor es una unidad, está diciendo que el amor y la relacionalidad está íntimamente relacionado o vinculado con la identidad de quién es Dios. Nadie conocerá a Dios si no lo oye con inteligencia. Oír con inteligencia, en primer lugar, no te va a llevar a conceptos filosóficos, te va a llevar al encuentro con una naturaleza. Y esa naturaleza es quién es Dios, o mejor dicho, cómo es Dios. ¿Y cómo es Dios? Es Ejad.
Los discípulos de Jesús dijeron, mira Señor, ya tenemos alrededor de 3 años juntos, como que ya nos estamos convenciendo de que tú realmente eres todo lo que dices, pero una última petición nomás, muéstranos al Padre y quedamos tranquilos. Y Jesús le dijo, no entienden, no han oído con inteligencia, no han descubierto que el Señor es uno, no han descubierto que mi Señor o el Señor es Ejad. Y le dice, pero todo este tiempo con ustedes y aún no se dan cuenta que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Eso no es Ejad? Entonces, después dijeron, bueno ya, pero ¿cómo va a ser posible que tú te vayas? ¿Qué vamos a hacer sin ti? No, si a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, dijo el Señor, no vendría el otro Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Y Él dice, Él será lo mismo que yo con ustedes, pero ahora en todo mi pueblo, en todo el pueblo que tenga fe. Eso es Ejad. El Espíritu Santo hoy día mora dentro de la iglesia y el Señor tu Dios uno es. El que tiene una verdadera experiencia con el Señor no llena su cabeza solo de información, experimenta un encuentro con una naturaleza. Y esa naturaleza es una unidad tan maravillosa que solo es asociable con quién es Dios. Mire, tratemos de amar sin haber escuchado con inteligencia al Señor, descubriendo que Él es Ejad, que Él es uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu del Señor. Algunos le llaman Trinidad, otros le llamamos Triunidad, por lo menos el mejor concepto con el cual lo podemos definir. Es difícil definir, a veces esto nos obliga a inventar palabras, porque Dios no está sujeto a cómo es que el hombre lo define, sino que está sujeto a cómo Él se define a sí mismo. Dice, dile que el yo soy te mandó a hacer esto. ¿Qué tengo que estar dando explicaciones? Yo soy el yo soy. Escucha Israel, pueblo de Dios, escucha con inteligencia. Tu Dios te ha propuesto una vida de relacionalidad. Tu Dios te propone que descubras quién es Él y cómo es Él. ¿Cómo es Él? Él es una relación permanente, perfecta. El apóstol Juan, el apóstol del amor, llegó a decir, miren, después de toda la cercanía que yo tuve con el Maestro, llegué a definirlo así. Dios es amor. No dijo Dios contiene amor. No. Dijo que el amor es Dios, ¿cierto? ¿Y cómo es el amor? Es una unidad, relacionalmente hablando, perfecta. ¿Cómo descubro el amor de Dios? ¿O cómo descubro a quién es el amor Dios? Cuando veo el tipo de relación que tiene el Padre, el Hijo, el Espíritu. ¿En qué consiste la relacionalidad de ellos? ¿Cómo está vigente? ¿Por qué el amor siempre está y será eterno? Porque no tienen el principio de recibir del otro, sino que está siempre pensado y manifestándose en honor al que está enfrente, al lado. El Padre creó todas las cosas para el Hijo. El Hijo recibe todo del Padre, pero una vez que están todas en Apocalipsis, dice que todas las naciones fueron puestas debajo de su señorío, de su gobierno, se las vuelve a entregar al Padre, porque Él no tiene nada que sostener en sí mismo, sino que para que esté vigente este gran misterio de la unidad, de quién es Dios, siempre el principio está en el dar y no en el recibir. ¿Podrías tú amar a tu hermano si no escuchaste al Señor? Porque ¿qué es amar? Es preocuparse del otro. Hoy día tenemos una iglesia lamentablemente muy humanizada o muy humanista,
que se ha permeado por las doctrinas del humanismo que han puesto al hombre en el primer lugar. Entonces, si tú predicas mensajes que le digan a la gente, venga a buscar su bendición, la gente corre a buscar su bendición porque es el beneficio de lo que va a recibir, Venga y pacte con el Eterno y siembre 1000 y le van a devolver 10.000. Y la gente corre porque todo es en honor al ego, pero ese no es el amor. El amor consiste en dar. Si tú un día vas a pactar tu vida para ser discípulo de Jesús, entonces tú vas a tener que tener clarísimo que el principio es que tú tienes que darle la vida a Jesús, si no, Él ya la dio por nosotros. ¿Qué más podría dar el Señor? Fue humillado, lo latigaron, lo humillaron no solo físicamente, emocionalmente, todo el mundo se rió de él, jamás abandonó su misión, porque tenía muy claro que el principio de dar su vida tendría que ver con este ejad, con todos aquellos que lo van a recibir como Mesías, que lo van a recibir como el Señor de sus vidas y que le devolverían el pacto de la misma manera como Él lo plantea, porque oír a Dios con inteligencia es saber que esa unidad se dio en primer lugar por ti. Entonces la respuesta que está esperando ahora no es que yo ande buscando una bendición. Eso es muy pagano. Eso es muy religioso. Hay hermanos que andan toda la vida buscando una bendición. Y cuando en un lugar no le dan la bendición, se van a otro y a otro. Y cuando encuentran que algo le dio una respuesta, alguien le dijo, percibió, discernió esa necesidad. Tengo una palabra del Señor para ti, el Señor te va a bendecir. ¿A quién no le gusta que Dios nos bendiga? Pero hay algo más grande que solo ser bendito. Es ser hijo de Él. Es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es ser parte de una herencia completa. Es que te hacen parte de una familia que tiene propósitos y tiene promesas. Escucha, Israel. El Señor tu Dios es uno. El que oye con inteligencia primero se encuentra con una naturaleza de quién y cómo es Dios. No se encontró con un montón de mandamientos, ves, con un Dios legalista. Si tú no me obedeces, te voy a cortar la cabeza. Así he escuchado esas profecías de gente que no conoce a Dios. No, como tú te portáis mal, Dios te va a cortar. ¿Se complacerá a Dios en andar cortando gente cuando vino a dar la vida por la humanidad? Por favor. ¿Toma decisiones? Sí, sabe tomar decisiones porque Él es Dios. Él es Señor, es soberano, es Rey, sabe gobernar las naciones, sabe hacerlo. Pero eso no significa que Él esté como antojadizamente cortando personas, porque en algún momento no son como nosotros queremos. Me di cuenta que Deuteronomio 6:4 encierra todo lo que es el criterio del reino de Dios. La Torá, ¿cierto? Y sus mandamientos que siempre apuntaron a una persona. El apóstol Pablo dijo, porque la finalidad de la ley o de la Torá es Cristo. Siempre apuntó a llevarnos a Él, porque en Él encontraríamos cómo conectarnos con esta unidad. Si no es a través de Cristo, no puedo ser ejad con el Padre, no puedo ser ejad con el Hijo, no puedo ser ejad, una unidad en donde ahora, ¿qué más perfecto que el Espíritu de Dios venga a hacer una morada en tu corazón? Ese es el regalo que nosotros no entenderemos jamás. Israel es una nación poderosamente bendecida, es un referente, pero nosotros, a la parte de la historia que nos tocó vivir, es que no solo el Espíritu de Dios quiso caminar al lado de ese pueblo, ahora el Espíritu del Señor te ha hecho a ti un tabernáculo de reunión, te ha hecho a ti un lugar de pacto, y el Espíritu Santo ahora mora dentro de cada hijo de Dios. Escucha, Israel, el Señor tu Dios, uno es, vive adentro tuyo. Y una vez que ese encuentro está, es imposible que nosotros no podamos amar como dice el Señor con su identidad. Porque me llama la atención la palabrita ahí, el conector que usa Jesús y dice, y amarás al Señor
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con tus fuerzas. Pero primero tienes que escuchar al Señor. De todos los proyectos de vida que nosotros desarrollamos con honestidad, muchos de ellos han sido un fracaso. Muchos de ellos nos han golpeado como un portazo, nos ha dado en la cara. Y la pregunta que tenemos que hacer es la siguiente: ¿nos habló el Señor? ¿Por qué nos dimos a esa tarea? ¿El Señor nos dijo realmente? Yo tengo más de 20 años de estar pastoreando. Y uno de los problemas más graves que tiene el pueblo de Dios es cuando se inventa una dirección de Dios. Es cuando no oye con inteligencia, oye en su propio corazón, sus propias ideas. Pero ¿hasta cuándo te vas a dar portazos en la cara? ¿No te cansa? ¿No te agota tener permanentemente esta sensación de inventarse una fe que te hace saber que está vacía, que hay algo que no tiene plenitud? No estoy diciendo que seguir a Jesús sea como ganarse el loto, que todo va a ser fabuloso. Dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Es decir, el camino es estrecho. No estamos vendiendo la idea de que nos ganamos algo así. No. Él nos ganó a nosotros. Somos su propiedad. Pero estoy absolutamente cierto, después de todos estos años de pastorear, que el que desarrolla la verdadera disciplina de escuchar al Señor antes de tomar todo tipo de decisiones, antes de darse a la tarea de cualquier obra que emprenda en su vida, si escuchó al Señor con la inteligencia de Dios, le va a ir bien. Y aunque en los primeros pasos que dé a lo mejor no miras lo que tenía la expectativa tu propia mente y tu propio corazón, con el paso del tiempo el Señor se demostrará a sí mismo y hará que las cosas ocurran tal cual como Él te lo ha prometido. Pero antes de esta tarea hay que escuchar al Señor. Es lo que estás haciendo hoy día de manera cotidiana, algunos de manera tosuda, e incluso la disfrazan de fe, como una empresa de fe. Yo por fe estoy haciendo tal cosa. La pregunta en este día es: ¿te dijo el Señor que lo hagas? Porque si Él no ha firmado ese proyecto, te lo firmo, te va a ir mal. No porque el Señor esté disfrutando que te vaya mal, porque por algo Él dice: este es lo que encierra el mandamiento más importante de todos, es que el hombre debe desarrollar una sensibilidad de escuchar a Dios con inteligencia. Y escuchar al Señor con inteligencia no es con filosofía, no es con ningún tipo de levadura, no es con ningún tipo de contaminación, ni ningún tipo de tendencia personal o personalista, ni con antojos personales, sino con la soberanía de quién es Dios. El que oye a Dios, porque Dios habla, no es mudo. Él sabe comunicarse. El tema es que no todos están escuchando y muchas veces escuchamos y tratamos de torcerle la mano. No, es que está muy duro así, Señor. ¿Cómo es? Vende todas tus cosas, le dijo el joven rico hablando con Jesús. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, vende todas tus cosas y regálaselas a los pobres y sígueme. Oh, qué difícil. No, Señor, y empezó a querer negociar. Pero no hay alguna otra manera. Escuchó, pero no fue inteligente. Muchos hemos escuchado, a menudo escuchamos la palabra del Señor, sus mandamientos, sus direcciones, escuchamos la amonestación de su Espíritu, sabemos, nuestro ser espiritual sabe hacia dónde es que Él nos está direccionando, pero por alguna razón insistimos en que a lo mejor Dios no va a ser tan drástico, en que a lo mejor el Señor nos va... Hay gente que postula, no, si mira, en el fin de los tiempos Dios los va a perdonar a todos, porque Dios es muy bueno, porque Dios es amor. Y no va a ser así. No va a ser así. Porque el Padre ama al Hijo y ha dado todo el honor y todas las cosas para que Él sea el Cristo, el Señor, la máxima autoridad de todo lo que ha creado. Entonces el que pisotee la sangre de su Hijo, el Padre, no lo tendrá por digno. Punto.
El más importante mandamiento es, y parte con este inicio, oír. Una vez una hermana me dijo: pastor, yo tengo muchos años en la iglesia y ya desarrollé una sabiduría enorme. Nunca tengo problemas con nadie. ¡Wow! Le dije. ¿Y cómo lo hace? No me meto con nadie. Yo voy al culto, escucho la palabra del Señor y me voy, no hablo con nadie. Pastor, ha sido el mejor diseño de vida que yo tengo. Nunca tengo problemas con nadie. Obvio, por hermana, le dije, si no la conoce nadie, pues, ¿cómo va a tener problemas? Entonces para ella eso era sabiduría. Pero no tiene nada que ver con la naturaleza de quién es Dios. El Señor tu Dios es una unidad. Y la propuesta es que la relacionalidad del amor, para que sea genuina y que provenga de Él, hay que ser uno con Él en primer lugar. ¿Eres uno con Él? ¿Hay áreas de tu vida que aún no son uno con Él? Porque en todos esos vacíos que nos generamos nosotros, en realidad nos restamos recursos para que Él nos favorezca. Porque ser uno con Dios es complicado para uno. Él es demasiado soberano. Y yo me he dado cuenta, nunca cambia de opinión. Lo que Él pensó acerca de tu persona antes de fundar el mundo, nadie, absolutamente nada ni nadie lo va a hacer cambiar de opinión. Él te va a mirar siempre como el sueño que fuiste antes de fundar el mundo. Si te pareces al sueño, no eres de su agrado todavía, pero Él y sus facultades lo van a lograr. Si es que nosotros también, obviamente, ponemos de nuestra parte. Quiero terminar con esto. Hablé de la relación que tenemos con Dios, un tipo de relación que hay que desarrollar con inteligencia. Pero el Señor dice, y amarás no solo al Señor, sino que también amarás a tu prójimo. Y aquí sí que estamos al horno, hermano. Amar al prójimo de la misma manera como amamos a Dios significa que el principio del dar tiene que estar presente siempre. Uno de los problemas más graves que tiene la vida relacional de la iglesia son las competencias. Son las personas que tienen complejos y se comparan. No logran amar al prójimo. Amar significa estoy dispuesto a dar. Para que nuestra relación funcione, si yo estoy siguiendo al Señor Jesucristo, estoy dispuesto a dar mi vida para que funcione nuestra relación. Pero como el humanismo y todo el secularismo que se ha metido, toda esta filosofía que han puesto al ego del hombre en el primer lugar, desarrollamos relaciones que son al revés. Me junto contigo, me reúno contigo, si es que tú me das lo que yo quiero, porque en el momento en que no resulta como yo lo quiero, te abandono y ya no existe la relación. Y eso demuestra no conocer a Dios como Él realmente ha dicho, que el que lo escucha con inteligencia se va a dar cuenta que Él propone una relacionalidad que es igual a la naturaleza de quién y cómo es Él. Entonces, amar al prójimo tampoco es una opción, pero parece que nosotros nos damos permiso a tener esa opción. De hecho, yo estoy seguro que en las mesas de nuestras propias casas, muchos de nosotros argumentamos las divisiones que tenemos contra algunos hermanos de la iglesia. Y tenemos razones. Y de verdad creo que muchas de esas razones, si yo lo miro solo con la razón humana, le encontraré razón. Sí, en realidad tienes razón. El hermano es complicado, la hermana es complicada, el pastor es terrible. ¿Lo has visto enojado alguna vez? Ni mejor arráncate. Otros pastores, de otros lados. Entonces, en esos lugares de compañerismo, en vez de generar lo contrario, porque ¿cuál es el mandamiento? Dice, retened lo bueno. Es un mandamiento, está escrito en un tono imperativo. Retened lo bueno. Así que para que una relacionalidad funcione bien y de acuerdo a cómo es Dios, yo tengo que tener una predisposición. Me voy a encontrar con cosas malas.
Pero no es mi misión andar escaneándolo a Él para descubrir todo lo malo que tiene, para justificar por qué yo no me voy a acercar a su vida. Sino lo contrario, tengo que tener la predisposición para descubrir todo lo bueno, todo lo que Dios ha soñado, todo lo que Dios ya manifiesta, todo lo que el Señor ha hecho maduro en Él, es y debe ser mi motivación para seguir implementando una relacionalidad que sea con la ley de la continuidad, porque si no, no vamos a traspasar ni a la próxima generación, hermanos amados. Porque dice el Señor que a Él no solo le basta con la demostración, no es su diseño, no es su proyecto, que solo tengamos una relación vertical con Él. Aleluya, solo Dios. No. Aquí se aterriza la cosa. Así como amas al Señor, dice el Señor en su mandamiento, amarás a tu prójimo. Y aquí va uno tercero, que también lo tenemos muchas veces pésimamente dimensionado, como a ti mismo. Hermanos amados, hay que amarse. No porque en algún momento algo te exija y el amor te implica a dar siempre. Hay momentos donde uno también tiene que abrirse un espacio. El amor no es que uno viva pisoteándose a sí mismo. Hay un equilibrio aquí. Porque en ese exceso de dar y dar y dar, muchas veces si estamos sintiendo que nos estamos atropellando a nosotros mismos, algo no está funcionando de acuerdo a cómo Dios lo creó. Hay matrimonios, amados, familias, relaciones de padres e hijos, amigos incluso, que siempre hay uno de los dos lados que se siente anulado. Si los síntomas son desde que eres mi amigo, desde que eres mi esposa, desde que eres mi esposo, desde que eres algo te anexó a mi vida, todos mis sueños se fueron quedando en el olvido. Es que yo siempre te di, estuve dispuesto a dar. Entonces me olvidé de mí mismo, me olvidé de los sueños, me olvidé de mi llamado, me olvidé. Y si no hay reciprocidad en la relación, el amor cuando es maduro no solo da una parte. El amor maduro consiste en que el padre le da todo al hijo, pero el hijo le devuelve todo al padre y ponen todo en las manos del Espíritu y el Espíritu dice, no, toda la gloria es de Jesús y nada es para mí, mírenlo a Él, es Él el Señor. El verdadero amor, para que tenga esta ley de la continuidad y esté vigente permanentemente, siempre están devolviéndose en el fondo uno al otro. Cuando un esposo y la esposa se aman, en todo el sentido de la palabra hay plenitud, hasta en la vida íntima, en la vida cotidiana. O sea, el primer llamado del Señor es abandonemos el yo. No se puede seguir a Jesús siendo uno. Ahí, no, yo soy. Hay personas que dicen, no, mi Dios está aquí en el bolsillo. Le va a durar poco. Las monedas incluso van tendiendo al desaparecer. Vienen las transacciones electrónicas, la marca de lo digital. De hecho, en alguna medida ya lo practicamos con el dedo, y en nuestra frente ya se lee. Pregunten cómo es que muchas veces las redes sociales, por el solo hecho de que tu computador tiene una cámara, aunque no lo creas, muchas veces nos están mirando. No sé si te ha pasado, pero te dedicaste a buscar un algo en internet y de pronto, o conversaste algo, y te aparecen las páginas donde, oye, ¿qué te parece si tú revisas aquello? Y uno dice, no, el gran hermano está vivo. Queridos, hay que amar a los demás. Y el punto de equilibrio para no caer en la idolatría de los hombres es que uno también pone un límite. Tienes que amarte a ti mismo. Es un mandamiento. Hay que tener paz con uno mismo. No se trata de que por amor yo me voy a anular, no tengo derecho a sentir, no tengo derecho a exigir. No. Tienes todo el derecho. Especialmente en la vida relacional, con los más cercanos, con los amigos. Quiero hacerles una invitación en el día de hoy. Necesitamos oír al Señor imperiosamente con la inteligencia de Él, que Él se interprete a nuestras vidas. Dios no necesita que tú y yo le pongamos nuestros filtros, porque nuestros filtros tienen demasiados prejuicios, demasiadas contaminaciones. Tus propios traumas y los míos contaminan en nuestro propio oído lo que Dios nos habla.
Los prejuicios son las ideas que ya antes de que ocurran ya está dictaminado. Es un prejuicio. El juicio está dictaminado antes de que ocurra. La sentencia está dada desde antes. Cuando las personas tienen problemas consigo mismas, está aquí conversando con alguien, allá al fondo hay 4 personas riéndose y el que tiene problemas consigo mismo dice, no, seguro, ya se están riendo de mí, pero no importa, el Señor es mi pastor. Personas están riéndose a saber de qué, pero ellos se sienten perjudicados porque tienen un concepto equivocado de sí mismos, de los demás. Hermano, si alguna vez ves riéndose un grupo, en el nombre del Señor te digo, lo más probable es que tu persona no tenga nada que ver. No te enojes con ellos. Y si te enoja eso, tienes problemas en tu corazón, sal de ahí. La relacionalidad es lo que va a dictaminar si una congregación tiene futuro o no. Vamos a poner algunos desafíos prácticos. En esta semana, ¿cuántos somos casados aquí? Ya, por hermano, levanten la mano, no se me vengan si algunos los conozco yo. Algunos me empiezan a hacer así como que. Vamos a hacer algunos ejercicios prácticos. Esta semana me voy a dedicar todos los días a valorar y exaltar algo bueno. Le voy a dar reconocimiento a mi esposa. Le voy a dar reconocimiento a mi esposo. ¿Dónde está mi esposa? ¿Necesita escuchar esto? Bueno, en YouTube reconocimiento de las cosas buenas. ¿Hace cuánto tiempo que no le dices realmente a tu esposa o a tu esposo, a tu amigo, a tu hijo, a tu papá, a tu mamá? ¿Hace cuánto tiempo no le dices algo bueno que tiene? Porque créeme que nos hace bien escuchar estos estímulos. La bendición, el bendecir también tiene que ver con escuchar bien. La bendición está íntimamente relacionada con lo que escuchamos, pero después, si escuchamos bien, hablamos bien. Entonces, si escucho al Señor, ¿qué es lo bueno que tiene tu esposa? ¿Qué es lo bueno que tiene tu esposo, tu amigo, tu líder, tu MDA? Algunos, no, yo quiero votar, quiero matar al MDA, Señor, cámbialo. Señor, no es por nada, pero haz algo. ¿Y si mejor resaltamos lo bueno? ¿Y si mejor ponemos la atención donde corresponde? Porque en todos los vacíos, si se los entregamos al Señor, Dios nos va a ayudar. El poder de la transformación la tiene Él, pero nosotros sí ya podemos evidenciar lo bueno. Esta semana quiero pedirte en el nombre del Señor, dedícate a buscar lo bueno, resáltalo, exáltalo y díselo a las personas que le corresponde. Tu vida va a cambiar y no estoy siendo gurú de nada, hermano. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Que tu Espíritu, Señor amado, nos regale sensibilidad. Haga un milagro en nuestro oído espiritual, Señor, en todo nuestro ser. Que no solo pensemos que te podemos escuchar por lo auditivo, Señor. Tu voz, dice tu palabra, que ha salido por todas partes. Tu voz la escuchamos, Señor, en los ejemplos. Tu voz la escuchamos, Señor, en la creación. Tu voz la escuchamos, Señor, en las cosas sencillas que a veces pasamos por alto. Anoche fue extraordinario, tuve una visita en mi casa, fue el pastor Michael Bunster. Yo creo que ni él sabe, pero yo me tomé tan en serio, tal vez por lo que nosotros habíamos vivido antes como familia. Cuando su hijo se enfermó de leucemia, estuvo a punto de morir muchas veces. Jafet estuvo a punto de morir muchas veces. Me recuerdo un día con Héctor en la oficina llorando, pidiéndole a Dios: Señor, ten misericordia. ¿Por qué tendremos que pasar por cosas tan duras? Ten misericordia, Señor, sánalo. Yo sé que mucha gente ha orado porque Dios los está usando como un ícono. Pero ¿sabes la alegría de juntarme con él y ver a su hijo sano? Era espectacular. No nos vemos hace mucho tiempo.
De hecho, lo último que hicimos juntos, en serio, fue el año 2010. Y de ahí tomamos caminos diferentes, de actividades diferentes. Pero de la familia nadie se va, es como la mafia el Señor. De aquí nadie sale así. Veía a su hijo jugueteando, llorando, siendo normal. Y me provocaba tanta alegría verlo vivo, sano, completamente sano. Y digo, el Señor es real. Ese niño no tiene idea cuánta gente lo ha amado sin conocerlo. Y cuánta gente ha generado que venga el reino de Dios sobre su vida. Lo que vaya a hacer con él, es fuerte. Pero haber sido partícipe de un amor anónimo. Muchas veces oramos aquí y como sé que muchas congregaciones lo hicieron, pero quiero decir, Dios nos escuchó. Dios es bueno. Dios no es un montón de conceptos. Dios es una realidad. El Señor es más real que todos nosotros juntos. El amor del Señor se tiene que palpar en esas cosas. Amén. Bueno, dele un abrazo al que está al lado, por favor, y dígale las cosas, algo bueno que usted encuentra. ¿Sabes qué? Considero que es bueno lo que tú haces. Valoro lo que tú haces.